El domingo pasado se celebró en el mundo el Día Internacional de la Mujer y bueno, creo que hay una razón importante y principal para hablar de ello. El domingo yo no pude tocar este tema porque pues teníamos el tiempo muy recortado, pero hoy yo quiero invitarles a hacer una meditación con respecto a nuestro tema general que tenemos en esta campaña. ¿Cuál es nuestro tema general? Como menos de la mitad, ¿verdad? Lo saben, pero a lo mejor los sorprendí, ¿verdad? Con la palabra. ¿Cuál es nuestro tema general? Excelente, transformados. Creo también que cuando yo en lo personal les expreso mi admiración, mi reconocimiento a las mujeres, afirmo mi masculinidad. No me quitan nada. Decir que las mujeres las reconozco en general como más fuertes, más inteligentes y más capaces que los hombres. En general. Sí, ya sé, ¿verdad? Son las hermanas las que aplauden, ¿no? También. Creo que eso no nos quita nada a los hombres. Habla de una realidad y habla de un desafío. Pero con este reconocimiento también creo, y espero pues estar diciendo las cosas correctamente, que si a alguien le cuesta más trabajo transformarse es a las mujeres. Porque precisamente porque son más capaces y más fuertes, son así como más persistentes. Y entonces generalmente sienten que tienen razón y les es difícil cambiar. Es lo que yo he observado, no sé si tenga yo razón en eso. Y el desafío de transformación es algo que, como les decía el domingo, no creo que sea sencillo. Por eso, si yo les pregunto, ¿a quién de ustedes le está haciendo fácil y le está agradando ser transformados? No faltaría algún despistado que me diga, sí, gloria a Dios, amén, ¿verdad? Pero yo no se lo voy a creer. Porque como les decía el domingo, no nos agrada cambiar, no nos agrada transformarnos. Mucho menos si es de una manera un tanto forzada. Menos así. Y entonces cuando nosotros estamos tocando este tema, lo estamos haciendo de una manera muy animada y muy optimista, porque invocamos el nombre del Señor para que con estas enseñanzas nos vaya llevando a ser la persona que queremos ser delante del Señor. Sin necesidad de presiones, sin necesidad de crisis, sino mediante la enseñanza y la invocación del Señor. Y entonces, quiero invitarlos a reflexionar en un pasaje que ya hemos meditado en él, pero precisamente en este tono de transformación, con esa perspectiva de lectura. ¿Cómo es que una persona es transformada? Una mujer, ¿sí? Y yo espero que no se sientan mal los varones, porque hablamos de una persona transformada y es una mujer, sino que aquí yo preguntaría a los varones, ¿ustedes creen que podemos aprender de las mujeres? Nada más el pastor y por aquí otra persona, ¿verdad? Pero yo espero que ustedes de acuerdo conmigo, creo que podemos aprender de esto. Y esta es una historia muy interesante, es muy rica en contenido y no puedo sacar cada uno de los contenidos, es mucho, es muy abundante, pero voy a entresacar una parte ahí que me parece lo más sustancial, lo que yo quiero invitarles a meditar. La historia de esta mujer, descrita en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, o la mujer samaritana, como le llamamos popularmente, es una historia que creo que les es familiar a la mayoría de ustedes. Y entonces les decía, de aquí vamos a extraer esta enseñanza. Y le titulo a nuestra meditación, ¿quién te llama? ¿Sabes quién te llama? Y me gustó ese gráfico, porque ese gráfico evidencia precisamente ese dejar de ser la persona que somos, incorporarnos hacia una nueva manera de ser. Y dejar de ser quiere decir, en múltiples ocasiones, y esto es una de las cosas que admiro de las mujeres pasan por situaciones tan críticas, tan complicadas, tan dolorosas así, pero no se dan por vencidas, sino que luchan, como dirían en mi rancho, a brazo partido, y a veces dejando la piel en esa lucha, pero se incorporan, se levantan. Y creo que ese gráfico ilustra lo que trato
de comentarles a ustedes ahora. Les decía que este capítulo 4 del Evangelio según San Juan trata de esta historia. Voy a obviar la primera parte y vamos a leer a partir del verso 19. Y nos dice: al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Esta es más o menos la culminación de este relato. Una mujer no muy distinguida, había razones para pensar, pero no era una mujer muy decente. Y bueno, la historia lo va llevando. El Señor la ve, el Señor le pide de beber. La mujer, sorprendida por esa brecha, por esa separación de razas que había entre estos dos pueblos, judíos y samaritanos, entonces le reclama: ¿cómo es que tú me pides a mí que te dé de beber si soy una mujer samaritana, ¿no? Y como hemos dicho en otras ocasiones, esta era una mujer que cargaba en ella con eso que llamamos el estigma, la mancha, el rechazo social triple o cuádruple. Para empezar, era mujer, no se podía comparar con los hombres. Ese tiempo era un tiempo realmente diferente, ¿no? Aparte de esta mujer, es que era samaritana, Jesús era judío. Tampoco por ahí podían pensar en alguna forma de identificación. Pero no solo eso, sino que había tenido 5 fracasos matrimoniales, es decir, era una repudiada. Esta mujer no la querían, ni las otras mujeres tampoco. Entonces cargaba con esos estigmas, con esos rechazos, esas razones, y con esto también nos puede hablar de una persona que ha emprendido un proyecto y no tiene éxito, aparentemente es derrotada, y bueno, se repone y emprende de nuevo el proyecto. La relación de pareja era una cuestión de vida o muerte para las mujeres. La mujer que no tenía la protección de un varón prácticamente estaba expuesta al riesgo de cualquier otro varón. Entonces esta mujer tenía que buscar cómo rehacer este proyecto de vida, cómo reincorporarse, cómo hacer para recuperarse de estos impactos, uno y otro y otro. Pareciera ser que esta mujer, la única manera que tenía entonces por esta historia de relacionarse con los hombres era la relación de pareja. Desafortunadamente, muchas mujeres piensan que su único valor es su cuerpo, es su belleza, es ser atractiva para los varones, es convertirse en un objeto de codicia. Desafortunadamente, muchas mujeres de esto construyen su propio valor personal. Y aparentemente este era el caso. Afortunadamente, apareció un varón, pero no cualquier varón, quien hace la diferencia en su vida. Cuando le pongo al título, a la meditación, ¿sabes quién te llama? Me refiero a que nosotros somos llamados a transformarnos.
Me refiero a que no es que nosotros tomamos la iniciativa y no es que queremos hacerlo porque somos inteligentes o capaces, sino porque hay una convocación, hay alguien que captura nuestra mente y nuestro corazón y nos llama a ser diferentes, no por diferenciarnos, sino por llegar a ser lo que Él tiene como propósito para nosotros. Y esta es precisamente esta historia. ¿Quién te llama? A lo mejor si otro varón distinto de Jesús hubiera aparecido, pues no hubiera sido diferente de las anteriores aventuras que esta mujer había tenido. ¿Cómo es esto que hasta los mismos discípulos se sorprenden de que Jesús esté hablando con ella? Pero no es un varón cualquiera, no es una persona cualquiera la que aparece así repentinamente, abruptamente en su vida, sino que es el Mesías Jesucristo, a quien ella no logra identificar, porque cuando una persona no ha sido transformada, es difícil que se dé cuenta con quién está tratando. Y más cuando estamos hablando del Señor. Y entonces ocurren aquí varias circunstancias, y una de ellas, aparte de esto que les comentaba, es que esta mujer nota en la manera como el Señor le retroalimenta, le responde acerca de lo que observa en ella. Dice: me parece que tú eres un profeta. Y entonces aquí es donde a mí me nace la inquietud. ¿Qué le resonó a esta mujer en su corazón, en las palabras del Señor, en la actitud del Señor, en la presencia del Señor, para identificarlo como profeta? Algo había en su corazón que no había terminado totalmente, que no se había acabado, una pequeña flamita que no se había apagado, que diferencia aquí quién le está hablando. Me parece que eres profeta. Y entonces el Señor le dice algo, reconociendo que esta mujer, a pesar de lo que había pasado, a pesar de cómo estaba su vida hecha un caos y todo lo demás, era una mujer religiosa. Fíjense, esto es bien interesante. ¿Cómo es que muchas veces las personas cometen errores o toman vías equivocadas en su vida, pero dentro de sí siguen conservando la idea o el principio que debe existir algo más allá? Una mujer que no era muy decente, pero era muy religiosa. Y entonces el Señor tiene que acomodar las cosas en su categoría, y entonces le dice: no se trata de ir a adorar a un monte o al otro. No se trata de hacer tus ritos solamente. No se trata de las largas plegarias y rezos. No se trata simplemente de cumplir los días y de hacer aquellos votos. No se trata de ese tipo de prácticas. Y por eso le habla de esa adoración en espíritu y en verdad. Porque las prácticas religiosas no convierten a nadie. Probablemente nos diferencian unos de otros. Y ustedes saben, las guerras religiosas son de lo más complicado que hay, porque cada quien reclama tener la razón. Y es muy fácil entrar en debates acerca de razonamientos y prácticas y todo lo demás. Pero cuando una persona adora al Señor en espíritu y en verdad, no pierde su tiempo en conflictos ni guerras. No es esa la vía como se expresa. Cuando una persona adora en espíritu y en verdad, se identifica con eso, y esto es de lo que le habla el Señor a esta mujer. El Padre busca este tipo de adoradores. Llega la hora, y es ahora mismo cuando ya no son las prácticas, cuando ya no son los lugares, cuando ya no son aquellas cosas que se hacían de una manera espectacular, sino que nos definamos completamente de lo profundo de nuestro corazón. Y entonces esta mujer se queda tan sorprendida que no puede evitar reaccionar diciendo: bueno, yo sé que va a venir el Mesías, así como con esa sospecha de lo que tú me estás hablando es de algo que yo estoy esperando. Y la palabra del Señor es como: terminó la espera. La versión Reina Valera dice: yo soy el que habla contigo. Y esa frase "yo soy" resonaba de una manera extraordinaria en los oídos de tanto judíos como samaritanos. Yo soy el que habla contigo. Y entonces esta mujer,
hay aquí un paréntesis para hablar de los apóstoles, de los discípulos, pero esta mujer deja su cántaro cuando escucha esto y ve y va al pueblo. La versión Reina Valera dice que les dijo a los varones. Aquí nada más dice que le dijo a la gente en esta versión. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que las mujeres no contaban. Y me llama mucho la atención que a los varones les diga: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Claro, ella no tenía autoridad moral para anunciar al Mesías, pero tampoco se podía quedar callada. Tampoco era cuestión de decir: no ha pasado nada. No, claro que ha pasado, ya ha pasado mucho. Y entonces esta mujer lo anuncia de esa manera, al grado de que el versículo siguiente dice: salieron entonces el pueblo y fueron a donde estaba Jesús. El final de la historia, varios versículos más adelante, nos dice: muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado esta mujer. Una mujer que no tenía muchas razones, que no tenía, como les decía, mucha autoridad moral, pero que en algún momento es capaz de responder al llamado de quien la está buscando, de quien le expresa ese llamamiento, y entonces al aceptarlo, ¿qué ocurre con ella? Se transforma. Y de ser la samaritana, la rechazada, la estigmatizada, esta que nadie quería nada con ella, ni las propias mujeres, de repente se convierte en la portavoz del Mesías. Esa mujer que lo va anunciando, esa mujer que lo presenta a ese pueblo. ¿Qué transformación se ha dado? Yo me imagino cómo llegó ese mediodía la mujer al pozo de agua. ¿Cómo llegamos cuando estamos en crisis? Agachada, aislada, solitaria. ¿Y cómo regresa al pueblo a anunciar al Mesías? Me la imagino con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Así como: no tienen ni idea lo que me acaba de pasar. No tienen ni idea con quién me he encontrado, quién me llamó. Y todo eso va actuando en ella una transformación. Pero como hemos estado insistiendo en cada uno de los puntos en toda esta semana de esta campaña, no se trata de transformaciones externas. No se trata de peinarnos diferente y vestirnos diferente y hablar diferente. No se trata de eso. Se trata de ese convencimiento de que alguien nos ha llamado, alguien nos ha convocado y estamos respondiendo a ese llamado. Les decía que me parece que no es tan sencillo transformarse, que tenemos que hacer acopio de ese valor, de esa fe, porque esto tiene que ver con algo en lo cual nosotros afirmamos aunque no lo veamos. Algunos de los fragmentos de la meditación del domingo pasado decían eso, ¿no? Esta referencia bíblica: aunque vea que me buscan para matarme, no me dejaré invadir por el miedo. Y decíamos: a ver, suena muy bonito como eslogan, ¿no? Suena muy bonito como consejo, suena muy bonito como frase para poner ahí en el refrigerador o en la pared de la casa, ¿no? Pero cuando ocurre en nosotros, ¿quién no se deja invadir por el miedo? Entonces, no es algo sencillo, por supuesto. Pero transformarnos implica creer en el que nos está llamando. Y déjenme aquí entrar en materia de una forma más directa y más personal. Yo sé que esta es una campaña que nuestro pastor nos ha convocado. Hemos tenido los recursos, como son los videos, como son las lecciones y todo eso. Pero de nada serviría todo esto. De nada servirían los métodos más sofisticados, los métodos didácticos, así fueran películas, dramatizaciones, material escrito, lo que fuera. De nada serviría si no nos sentimos llamados por el Señor. El pastor tendrá muy buenas intenciones y tendrá muy buen corazón y podrá invitarnos a lo que Él quiera. Pero si algo en nuestro corazón no da lugar a ese llamado, pues entonces, como en otras ocasiones, a lo mejor uno que otro responda, pero muchos no se van a sentir aludidos. Y les decía que
es importante entrar en materia en esto porque tenemos que preguntarnos. A ver, ¿el Señor nos está llamando a ser transformados o es una campaña del pastor? Y eso solo ustedes lo pueden decir. Porque no dudo que más de alguna persona, ¿verdad?, pueda pensar, hay otra reunión otra vez. ¿Y a quién voy a recibir en mi casa? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Verdad? Yo ni siquiera entiendo ese libro, no sé de qué se trata. Y bueno, nos llenamos de una cantidad de obstáculos. Pero es necesario que nos preguntemos. ¿No es que es tiempo de que en esta iglesia, en esta congregación, seamos transformados? ¿No será que es tiempo de que esas 7 dimensiones de nuestra salud, de nuestra persona, realmente sean reactivadas y tengamos una mejor salud espiritual, mental, emocional, vocacional, de trabajo y todo lo demás? Pero si esto va a ser así, es necesario que escuchemos estas palabras que le resonaban a esta mujer. Llega el momento, llega la hora, y es ahora mismo en que los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. O como diría la versión Reina Valera, en espíritu y en verdad. No es cuestión de ver un video, ni de leer un libro, ni de anotar las cosas. Es cuestión de disponer su corazón. Y no solamente su corazón, sino de examinar en su vida estas áreas que deben ser transformadas. La última reunión que tuvimos en el grupo pequeño descubríamos que en esto de la salud física, por ejemplo, una de las frases que golpeó más fuertemente a más de alguno en el grupo fue: tu cuerpo no te pertenece. Y si ustedes ya estudiaron esa, a lo mejor también se fueron de espaldas con esa frase. ¿Por qué? Porque hemos creído en esta oleada, ¿verdad?, en esta cultura, en esta civilización en la que estamos, hemos oído que mi cuerpo es mío y puedo hacer con él lo que yo quiera. Probablemente esta mujer también así pensaba. Pero alguien le sacudió, así como nos sacudió a nosotros cuando lo leímos, y resulta que no lo puedo tratar como yo quiero. Este cuerpo pertenece al Señor. Y está determinado, está llamado a ser transformado, a ser glorificado, que es lo que hablamos de la resurrección. En más de alguna ocasión nosotros aprendimos de una cantidad de fuentes de que lo que se salva es el alma, no el cuerpo. De que seremos como espíritus allá en el cielo y todo lo demás. Pero si Jesús es la primicia de la resurrección, entonces el Jesús resucitado espera a sus discípulos y los encuentra, y el Señor está comiéndose un pescado asado. Un espíritu no hace eso. ¿A dónde se le va cuando lo disfrute, verdad? ¿Cómo lo mastica? Un espíritu no mastica. Y si Él es la primicia de la resurrección, y si vamos a resucitar como Él, entonces pues hay que cuidar este cuerpo, ¿verdad? Hay que darle su lugar. ¿Por qué? Porque no nos pertenece, es el instrumento que el Señor ha puesto para que nosotros realicemos ese llamado. Y bueno, para quienes no hayan estado en esa segunda reunión, pues esperen este tema, y bueno, también se van a sorprender de seguro. Esta mujer es una mujer entonces que en ese punto más bajo de su vida, cuando con el que vivía ni tampoco era su marido, es decir, derrota tras derrota en su vida, había llegado a este punto que llamaríamos popularmente tocar fondo. Entonces aquí aparece el Mesías, como ha llegado el Señor a nuestra vida. Y entonces cuando explico esto, cuando les llamo a meditar en esto, pues no es necesario que estemos tocando fondo, pero sí es necesario que nos veamos a nosotros mismos, que igual que esta mujer, también estamos llamados a ser transformados. Y que ese llamamiento, entonces, lo que requiere de nosotros es simplemente la respuesta afirmativa, a fin de comprobarnos que es Él quien interviene en nuestra transformación. Quiere decir, cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros damos nuestra anuencia, le damos permiso al Señor de esto, entonces van a ocurrir una cantidad de cosas como con esta mujer. ¿Qué fue lo que pasó que le cambió la vida? El Señor no la tocó.
el Señor no declaró sobre ella bendiciones. Aleluya. ¿Qué fue lo que hizo que esta mujer se transformara? Y que llegara a ser de una mujer así, semiderrotada, con todos estos rechazos, estas señales en ella, a ser la portavoz del Mesías. ¿Qué pasó ahí? Esto es uno de los misterios más interesantes que ocurren cuando el Señor llega a nuestra vida. Yo no sé si ustedes recuerden cuando conocieron al Señor, cuando tuvieron su encuentro con Él. Pero si ustedes lo recuerdan, ganaban lo mismo, estaban igual, quiere decir, no se transformaron físicamente, vestían igual, se peinaban igual, vivían donde mismo, con las mismas personas. Pero a pesar de todas esas circunstancias, ya no éramos los mismos. Y esta es la parte más interesante. ¿Cómo es que esa percepción de la realidad de las cosas había cambiado? Y ya no nos sentíamos atrapados, derrotados, ya no nos sentíamos atados, apesadumbrados, enfermos. Ahora había una nueva forma de ver las cosas. Y eso es lo que pasa con esta mujer. Yo no sé si a partir de ahí fue más feliz con su amigobio o lo que haya sido, porque no era su marido, ¿verdad? No sé si fue más feliz o si resolvió sus problemas o qué fue lo que ocurrió. No lo sé, pero ella era diferente. Y de seguro redirigió su vida. No siguió en la misma dirección en la que iba antes. Y esta es la parte interesante. Probablemente muchas de las mujeres, ustedes hermanas a quienes admiro tanto, sientan que están sufriendo y se sientan bajo esas ataduras y se sientan bajo esa carga y se pregunten, a ver, si soy hija de Dios, si soy cristiana, si soy una persona de fe, ¿por qué no encuentro mi lugar? Bueno, yo le diría, tengo una noticia buena y una mala. La buena noticia es que sí, es hija de Dios, ciertamente. Es una persona elegida por el Señor. La mala, o no sé qué tan mala sea, es que debe transformarse, que debe cambiar su manera de pensar, que debe de adorar al Señor supremamente, que debe ponerlo a Él en primer lugar por sobre todas las cosas, que debe administrar adecuadamente sus emociones. Y entonces irá viendo cómo todas estas cosas, en este llamado, aceptar al Señor, ir en esa dirección, es transformarnos como personas. Y si nosotros nos transformamos como personas, el mundo puede seguirnos dando si quiere, pero nosotros ya no vamos a ir en esa dirección. Ya no vamos a ir siendo parte de esa corriente. Algo en nosotros se ha transformado y va a hacer la diferencia. Si alguna todavía está luchando con esto. Así como este gráfico que poníamos, es tiempo de que se incorpore, de que se levante. Y esas ataduras las vaya promoviendo, las vaya dejando, las vaya superando. Y entonces llegue a ser la persona que quiere ser. A mí me encantaría en este momento ser así como tan elocuente como todos esos motivadores y, por ejemplo, decirles, a ver, ¿quién quiere transformarse? Levante la mano, póngase de pie, haga tal cosa. Más bien quiero acudir a su corazón. Más bien le propongo que usted se lo pregunte. ¿Qué es lo que me tiene atado? ¿Será que yo me parezco o me siento un poco como esta mujer samaritana? ¿Será que hay cosas que no me han salido tan bien? Y que pienso que soy una persona que tiene una cantidad de desventajas. La desventaja étnica, racial, pues ustedes saben, es igualmente importante hoy en día. La importancia económica, la importancia social, el estado civil. No sé cuántas hayan tenido derrotas en sus relaciones de pareja. Y que se ven a sí mismas como personas rechazadas, como personas que no se pueden comparar con las demás. Y que luego ven a alguien y lo ven en una situación que creen que está mejor y dicen, ay, si fuera como esa persona. Esa persona debe tener mucho de qué sentirse satisfecha. Pero no se da cuenta que las ataduras son personales, son individuales.
y que cada uno de nosotros las va llevando. Pero si se identifican con esto, yo les preguntaría, o les invito a que se pregunten, ¿ustedes se sienten llamados o no? Y aquí hago la pregunta en general, no nada más a las mujeres, sino a todos, ¿no? Es decir, ¿nos sentimos personas llamadas o no? Déjenme explicar esto. Sentirse llamado, con mucho, es sentirse aludido, es decir, que hablan de nosotros o nos hablan a nosotros. Yo no sé si ustedes se acordarán que a veces en las bandas de amigos o en la familia hablábamos con alguien y venía otra persona y decíamos, ¿y a ti qué te invitó? ¿A ti qué te llamó? Sentirse llamado es superar esto y entonces, así en el fondo de mí, decir, no, yo sí tengo quien me invitó. Yo sí soy invitado, yo sí estoy incluido en el llamado. Pero no solo eso. Nos puede invitar mucha gente. Y aquí admiro a las mujeres que a pesar de las vocecitas que les hablan al oído, se resisten y se sostienen y se mantienen. Y ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Las admiro, las respeto, las reconozco, porque se saben guardar su situación. A pesar de la cantidad de vocecitas que buscan embaucarlas. Les decía entonces, no solamente es el sentirnos llamados, sino ¿quién nos invita? ¿Quién nos llama? Puede ser que haya muchas invitaciones, puede ser que haya muchas personas incluso, pero debemos diferenciar con cuidado quién nos llama. Yo estoy seguro que no es igual para ustedes si les llama un desconocido que si les llama una persona que para ustedes representa autoridad, que ustedes consideran en un lugar, en una posición especial en su vida. ¿Quién nos llama? Entonces aquí yo les invito para que se hagan la pregunta: ¿realmente me siento llamado por el Señor? ¿Por el Mesías? ¿Por el Creador? ¿Por el Todopoderoso? ¿Por el Eterno? ¿Realmente me siento llamado? ¿Me siento llamado? Porque si nosotros no recibimos ese llamado, si no capturamos ese llamado, de nada sirve esa voz que fuertemente se expresa, que fuertemente habla, si es, como diría el Bautista, la voz que clama en el desierto. ¿Quién la va a escuchar? Para esta mujer, la palabra de Jesús fue tan impactante que la primera reacción que tuvo es: Señor, me parece que eres profeta. Gloria a Dios. Y eso fue solo el primer nivel. Gloria a tu nombre, Padre. Me parece que eres profeta. Algo estás diciendo que la manera como yo la escucho no es como si estuviera hablando con cualquier otro individuo. Me parece que eres profeta. Y recuerden que la palabra profeta es aquel que dice un mensaje de parte del Señor. Así que no es cualquier persona. Me parece que eres profeta. Y cuando el Señor sigue expresando las cosas, ella va al siguiente nivel. Yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todo, como que ya ahora no lo podía decir abiertamente. Era muy fuerte, declaró el Mesías, y más que una mujer lo declare, pero eso es lo que está haciendo. Al grado de que el Señor tiene que darse a conocer, abrirse a ella y decir: yo soy el que habla contigo. No es cualquiera quien nos está llamando. No es una convocación cualquiera. No es un anuncio a superarse y superar su vida y a motivarse y a vivir más tranquilo, más tranquila. No. Tampoco es un consejito para que se lleve mejor en su relación de pareja o para que se porte bien en su trabajo. No. Ni tampoco son orientaciones, por más sabias y brillantes que sean, alimentarse mejor y cuidarse. No. Solo una autoridad
suprema, importante en su vida, le puede llamar a transformarse, y usted lo va a hacer solo si lo identifica. Si no lo identifica, no lo va a hacer. Y yo creo que tenemos el desafío de responder el libro, no como se responde un crucigrama, no como se responde un libro de acertijos. No sé cuántos de ustedes les gustan los crucigramas, ¿no? Son como esa especie de retos de palabras, ¿verdad? Las que se puedan acomodar vertical y horizontalmente, y luego algunas de ellas son muy ingeniosas, y luego hacen preguntas así que uno se dice, a ver, ¿cómo se dice eso con tantas letras? No se trata de eso, no se trata de eso. No se trata de tener el ingenio de dar con la palabra adecuada y ponerla ahí. No se trata de eso. Se trata de recibir el llamado del Señor. Porque lo que está en juego es el siguiente nivel de desarrollo como discípulo o discípula del Señor. El siguiente nivel. Es decir, que no nos quedemos en el nivel al que llegamos. Que si usted es una persona simpatizante con la palabra del Señor o el Evangelio y bueno, se siente muy bien asistiendo, que si usted es una persona que pues, es un creyente y afirma la palabra del Señor, que si usted es una persona que ha hecho pacto con el Señor y se ha bautizado y es miembro de la iglesia, todo eso es, demos el siguiente paso. Si nos transformamos, vamos a ser testigos de acontecimientos que ni idea tenemos. Y luego van a venir las resistencias a su mente, ¿verdad? ¿Cómo yo, hombre? Yo que ni siquiera estudios tengo, yo que soy una persona. Dependientemente de la resistencia que tengan. ¿Puede ser su situación peor que esta mujer samaritana? Yo no lo creo, no sé qué piensa usted. Y ella se transformó. Y podríamos decir, en la superficie, aparentemente, no pasó nada. No pasó nada y pasó todo. Sí. Esta mujer se transformó. Fue capaz de verse de manera tan distinta que llegó a ser ese instrumento del Señor para anunciarlo. Incluso antes que María, aquella a la que le encontró en el sepulcro. No sé cómo les suena a ustedes esta historia, pero son de estas historias de la Biblia que si nosotros las meditamos nos atrapan de tal manera que si nosotros pudiéramos ir deduciendo cada término, cada versículo, cada contenido, realmente llegaríamos a descubrir la extraordinaria riqueza del ofrecimiento del Señor. Yo estoy seguro que si invito a una de ustedes que ha sido transformada por el Señor y que tiene un gran testimonio, nos podría explicar una cantidad de cosas. Pero la idea es que no sea una excepción. Que no sea una persona que nos puede decir algo y una cantidad de nosotros que nada más lo escuchamos como escuchando un cuentito emocionante. No, sino que sea una historia que vivimos o que vivamos cada uno de nosotros. Esa es la idea. Gloria a Dios. Ahora, yo tengo que recurrir a usted, porque les decía, no me interesa pues simplemente hacer de esto un momento motivacional y animarlos y eso. No. Lo que yo quiero es que se pregunten si ustedes pueden registrar, pueden darse cuenta, pueden asumir el llamado del Señor. Esa es la primera parte. ¿Podemos registrar, podemos asumir el llamado del Señor? Porque si alguien no se siente llamado, de nada sirve que yo brinque y salte y grite y todo lo demás. No se siente llamado. Entonces ese es el primer desafío. Darnos cuenta, registrar en nosotros el llamado del Señor. Esa necesidad de hacer de este acontecimiento ese momento transformador. Ese parteaguas en nuestra vida. Esa diferencia, como si en algún momento esta mujer hubiera dicho, ya estuvo bueno, lo que el Señor me dice me impacta profundamente y voy a hacer esto. O, si ustedes me permiten la expresión que nos dice el verso 28, la mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo.
Yo no sé qué tenga que dejar usted, pero creo que es tiempo de que registre el llamado del Señor. Porque repito, no es una persona la que nos está invitando, la que nos está convocando. No es un programa de la iglesia. No le estamos haciendo caso al pastor o al programa que traemos, o al libro o al autor. No. Necesitamos darnos cuenta de qué se trata. Y si usted logra capturar, entonces, ¿quién lo está llamando? Creo que tenemos la mitad del problema resuelto. La mitad. Porque la otra mitad es cómo vamos a responder. Y aquí necesito que usted acuda con toda honestidad, sin engañarse, al Señor. Y si está sintiendo algo en su corazón, entonces le pregunte: Señor, ¿eres tú quien me está haciendo sentir esto? ¿Eres tú quien me está diciendo y anunciando, ya estuvo bueno? ¿Eres tú quien me está diciendo, abre ya los ojos, ponte de pie porque algo va a ocurrir? ¿Eres tú quien me lo está diciendo? Y de nuevo, deje que el Señor responda. ¿Podemos hacernos esas preguntas? ¿Qué le parece si ahí donde está inclina su rostro y le dice al Señor lo que usted tenga que decirle, lo que usted tenga que preguntarle, pero con todo su corazón, honestamente? Incluso puede confesarle al Señor. Y si tiene que aclararle y que decirle: han sido tantos intentos de ser diferente, han sido tantas las veces que he querido cambiar, han sido tantas las veces que yo te he buscado, que a lo mejor ya no logro capturar tu voz. Pero si es así, yo creo que también le puede decir honestamente: háblame, que yo pueda distinguir tu voz, que yo pueda decir, sí, no me estoy engañando, es el Señor quien está hablando. Y si el Señor le está hablando, y si usted puede registrar en su corazón el llamado del Señor, entonces decida cómo va a responder. Decídalo, porque Él tiene un propósito para usted. Él tiene algo, un anuncio, algo especial para usted. Y es algo muy sencillo. Tal vez usted ya lo sabía, pero no es más que tiempo de asumirlo completamente. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Así que si es el tiempo de responder, yo le invito, no para que me lo diga a mí o se lo diga a otras personas, sino para que usted lo asuma. Este es el tiempo de levantarnos, este es el tiempo de incorporarnos. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad. Gracias, Padre, por tu palabra. Esta es una historia inspiradora. Esta es una historia, Señor, que no podemos revisarla sin meditarla profundamente. No podemos dejar de identificarnos, Señor, con los protagonistas de esta historia. Esta mujer alude a nuestro corazón, alude a nuestra historia, pero sobre todo nos dice que tú estás aquí, que tú, Señor, sigues hablando a nosotros, nos sigues llamando y que necesitamos responderte. Aquí estamos, Señor Jesús. Y si alguien está respondiendo positivamente, te suplico, Padre, acepta su respuesta esta noche. Acepta, Señor, su confesión. Que tú aceptas, Señor, que se dé cuenta esta persona, que tú aceptas lo que te está buscando y te está proponiendo.
Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Mesías. A ti te adoramos, a ti te buscamos. No es, Señor, solamente la búsqueda de un escape. No es la búsqueda de una solución mágica, sino aceptar que tú nos das la oportunidad de ser transformados. Aquí estamos, Señor. Llévanos en esta transformación. Llévanos como si nos tomaras de la mano y nos lleves a transitar por donde tú indiques. Esta es nuestra confesión, Señor, hoy. Acéptala en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Que haya sido de edificación la palabra.